Bien, en esta ocasión, en esta entrevista de CNN, vamos a abordar un tema que ha sido controvertido en el desarrollo y en el crecimiento muy grande, por cierto, que ha tenido la industria salmonera en nuestro país. Hablamos de la presencia y el uso de antibióticos en esta industria, no solo en el efecto que tienen para los propios salmones, sino también en los efectos que producen en ecosistemas donde están instalados precisamente las plantas en las que funcionan y se crían precisamente a los salmones. Vamos a conversar de este tema junto al autor de un estudio que ha analizado el impacto del uso de antibióticos en esta industria. Estamos junto a Juan Navedo, académico del doctorado en Biología Marina y doctorado en Ecología y Evolución de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile. Gracias por el contacto, Juan, muy amable. Hola, buenos días, gracias a vosotros. Bueno, Juan, tú has desarrollado un estudio y una investigación respecto a la presencia de antibióticos en la industria y sobre todo el impacto en los lugares donde se emplazan las plantas de las salmoneras, donde se percibe precisamente la presencia de antibióticos en el ecosistema. Cuéntanos en qué consiste la investigación y cuál fue el resultado al que has llegado, Juan. Sí, bueno, lo primero acotar que en el proyecto de investigación que lidero, trabajamos en equipo con un colega Claudio Verdugo de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile también y algunos estudiantes. Nosotros no evaluamos la concentración de antibióticos específicamente, sino la ocurrencia de bacterias resistentes a estos antibióticos. Es un detalle importante a tener en cuenta. Y bueno, y el estudio, lo que hemos publicado, el primer trabajo que hemos publicado, porque se vienen varios más, tiene que ver con describir cuál sería la potencial huella del uso de antibióticos en la salmonicultura y de otras fuentes en los sedimentos y las aves que utilizan esas bahías donde están esos sedimentos, cercanas o lejanas a zonas de cultivo de salmón. Es decir, entonces hicimos un estudio en Juan, Chiloé. El efecto en una cadena, ¿no?, asociada más allá de la salmonicultura. Sí, bueno, el efecto en general en el ambiente. Entonces, lo primero que estudiamos es, como digo, la ocurrencia de bacterias resistentes a diferentes antibióticos en los sedimentos. ¿Sí? Y después estudiamos las bacterias, digamos, las bacterias simbiontes que tenemos todos los animales vertebrados, también las aves migratorias, y por supuesto los seres humanos, en nuestro tracto intestinal, esa comunidad de bacterias simbiontes, si había presencia, y voy a cuantificar la verdad, la prevalencia de diferentes bacterias resistentes a antibióticos, digo, tanto utilizados en la salmonicultura en Chile, que son básicamente 3 los más utilizados, el florfenicol, la oxitetraciclina y la eritromicina, y otros antibióticos que se utilizan más para fuentes de tratamiento médico humano o tratamiento veterinario. Eso fue un poco el estudio de describir cuál sería la huella antibiótica en el sistema, tanto en sedimentos, como digo, como en las aves migratorias. Juan, y a partir de lo que ustedes han encontrado en esta investigación, ¿qué es lo que concluyen entonces respecto al impacto que está generando el uso de estos antibióticos en la industria salmonera? Bueno, los resultados son muy concluyentes. Este primer trabajo, como digo, que es descriptivo, y lo que muestran es que la presencia de estas bacterias resistentes a los antibióticos utilizados en la salmonicultura está por todas partes, ¿sí? Tanto en bahías que están afectadas directamente por cultivos de salmón, que digamos que están enfrente de las bahías, como en bahías que están localizadas a muchos kilómetros de distancia, en este caso a 30 kilómetros, teníamos nosotros la bahía testigo de cualquier industria salmonera, y en esa misma bahía la ocurrencia de bacterias resistentes a antibióticos tanto en los sedimentos como en las aves era bastante similar a lo que encontramos en la bahía que estaba enfrente de la salmonera, con la excepción de que en las zonas donde hay salmones, cultivo de salmones, la ocurrencia y la abundancia de bacterias multiresistentes, esto es que no son solo resistentes a uno de los antibióticos, sino que son resistentes a varios antibióticos, con lo cual pueden ser mucho más problemáticas en términos también de salud humana, era mucho mayor en la bahía donde estaba emplazada la salmonicultura. Sí. Juan, el hecho de que esté presente entonces estos antibióticos o de que se genere mayor resistencia de parte de la bacteria, ¿qué significa para ese entorno, para ese ecosistema? Bueno, que las bacterias presenten resistencia, digamos que puede tener diferentes consecuencias.
tanto a escala ambiental como a escala de la fauna silvestre que las utiliza. Si nos concentramos un poco en la fauna silvestre que las utiliza, todos sabemos, como humanos, que nuestra microbiota intestinal, esto es la comunidad de bacterias que tenemos, el simbionte nos ayuda en diferentes funciones vitales. La principal, digamos, aunque no es la única, lógicamente, es la equilibrar de alguna manera nuestro sistema inmunitario, nuestro sistema de defensa interno. Entonces, cualquier desequilibrio que se produzca en la microbiota intestinal, en la comunidad de bacterias intestinal del hospedador, en este caso las aves con las que nosotros lo hemos medido, relacionado con la adquisición de esta resistencia por parte de algunas de las bacterias, puede provocar un desequilibrio notable en alguna de las bacterias o en varias, digamos, de las que tiene ese animal en su organismo, lo que puede tener consecuencias muy fuertes, negativas siempre, en relación a su capacidad de absorción de nutrientes y también su capacidad de respuesta frente a enfermedades adversas, no sé, la influenza, etcétera, etcétera. Sí. Juan, esto es bien interesante porque de alguna manera entrega nuevos antecedentes y un enfoque distinto al momento de analizar la instalación de nuevas plantas salmoneras en otros lugares, ¿no? Efectivamente. Bueno, uno de los, digamos, de los argumentos que utilizamos en la discusión de nuestros resultados en ese primer trabajo es que, dados los resultados obtenidos, es bastante probable que nosotros estemos viendo básicamente la punta del iceberg. Estamos viendo solamente una parte muy pequeña del problema, que puede ser muchísimo más grande. De hecho, lo más probable es que sea mucho más grande y que la huella antibiótica, después de unos 30 o 40 años ya de actividad salmonera en el sur de Chile, pueda estar en prácticamente todos los lugares y digamos que el mensaje podría ser que, dadas las consecuencias que pueden tener esta presencia de bacterias resistentes tanto para la naturaleza como para la salud humana, la expansión de la actividad salmonera hacia otros lugares donde actualmente no están implantados debería ser parada hasta que se pueda demostrar que no van a tener un efecto sobre la naturaleza silvestre ni sobre la salud de los habitantes que están en esa zona. Por ejemplo, en la Patagonia. Efectivamente. Entonces se debería, bajo nuestro punto de vista, se debería establecer una moratoria y un programa de vigilancia ambiental que permita evaluar los efectos más en detalle que puede tener toda esta actividad que se ha desarrollado. Es una actividad muy importante también para el Producto Interior Bruto de Chile, que se ha desarrollado durante muchos años en otros componentes que son igual de importantes, tanto como la economía, como es la salud del ambiente y de las personas. Sí, ahora, el caso chileno, ¿podremos compararlo respecto a otros países? Porque me gustaría saber si es que esto se debe al tipo de antibióticos que se está ocupando, a la cantidad de los antibióticos utilizados por la industria salmonera o algún otro factor local, o esto es similar a la forma en la que se utilizan este tipo de insumos en la industria a lo que ocurre en otros países. Bueno, es una muy buena pregunta. El país, digamos, Chile es el segundo productor a escala global de salmón. El primer productor es Noruega. En Noruega se utilizan también antibióticos de familias similares a los que se utilizan en Chile y la gran diferencia es la cantidad. Entonces, la cantidad de antibióticos que se suministra dentro del antibiótico que se suministra en la comida de los salmones, la cantidad de antibióticos que se suministra para producir 1 kilo de salmón en Chile es 2 órdenes de magnitud superior, esto es 100 veces más de forma general que la cantidad que se suministra para producir el mismo kilo de salmón en Noruega. Entonces es un tema de cantidad, de utilización de un contaminante biológico como son los antibióticos, sin una fiscalización adecuada de las consecuencias que puede tener la utilización de esos antibióticos en un sistema abierto como son las jaulas de cultivo de salmones. ¿Y hay algún tipo de razón local que justifique ese uso de 100 veces más grande que el que se utiliza en Noruega para producir el mismo kilo de salmón? Hombre, la razón es un clásico en términos de producción de alimentos, sobre todo en producción de alimanes, que cuando los animales se encuentran en condiciones, digamos, se encuentran en altas densidades, ¿sí? En las zonas de cultivo, igual por ejemplo puede ocurrir con las vacas, los cerdos, puede ocurrir con las ovejas, todo lo que esté estabulado, digamos, encerrado en un ambiente
cuanta mayor densidad de animales, peor son las condiciones en las que estos animales van a crecer y mayor estrés van a tener, mayores enfermedades van a tener, etc. Esto es lo que ocurre precisamente, es la gran diferencia con otras zonas donde se cultivan salmones. En otras zonas, las densidades que se utilizan para cultivo son mucho menores, con lo cual tienen que utilizar mucha menos cantidad de antibióticos, etcétera, porque no se producen tantas enfermedades, ¿sí? Porque los animales se encuentran en mucha mejor situación. Sí. Juan, por último, esto es bien relevante en el contexto también de la forma en la que se desarrolla la pandemia, ¿no? Entendemos que hay una forma en la que nos estamos relacionando con nuestro ambiente, que es la que genera, según la tesis original, el traspaso de ciertas enfermedades desde los animales al ser humano. ¿De qué forma podemos enmarcar lo que hemos conversado ahora en ese contexto, pensando en la necesidad de evitar los riesgos asociados a la forma en la que estamos haciendo, por ejemplo, actividades productivas? Claro, el contexto lo denominamos, tanto los científicos como los políticos, One Health, una sola salud. Tiene que ver tanto con el COVID y otras enfermedades enfermedades emergentes con capacidad zoonótica, pero también la producción de los alimentos, en este caso los alimentos que tienen que ver con la producción de animales. Los animales son los grandes vectores de enfermedades emergentes y nuestra relación con la producción de estas proteínas animales que necesitamos la humanidad, cada vez somos más, necesitamos más proteínas, la relación es absolutamente crucial. Entonces deberíamos, para tratar de evitar o minimizar las probabilidades de que ocurran otras pandemias asociadas a enfermedades emergentes que puedan tener tanto los salmones y otros peces, que no son los vectores principales, pero sí, por ejemplo, diferentes especies de aves migratorias, que son vectores también para coronavirus, aunque no sea el COVID que tenemos ahora, pero otro tipo de virus, de coronavirus, otras bacterias y otros virus. Si realmente las actividades productivas como el salmón están incidiendo en la capacidad de esos animales de defenderse ante enfermedades que les puedan surgir un año u otro dentro de la población, como digo, la influenza aviar es una enfermedad con gran capacidad zoonótica también, entonces estaríamos incidiendo de forma indirecta con este uso masivo de antibióticos y la escasa, por no decir nula, fiscalización de los mismos, en promocionar de alguna manera la posibilidad de que una nueva pandemia pueda surgir asociada a el decaimiento o la reducción en la capacidad que tienen las aves de responder con su sistema inmunitario a la siguiente enfermedad que les pueda surgir a escala poblacional. Bien. Juan, gracias por conversar sobre este tema con nosotros acá en CNN. Muchas gracias a vosotros. Bueno, este estudio financiado a través de Fondesit no ha sido publicado aún, está en camino a aquello, pero sin duda resulta como un insumo importante para las definiciones en materia de políticas públicas sobre cómo está creciendo la industria salmonera, sobre todo en momentos en que se discute su expansión a otras zonas quizás más sensibles en el extremo sur de nuestro país.